2 semanas después de heredar $67.300.000, mi propia hija tocó mi puerta con un abogado y una carpeta llena de papeles para obligarme a firmar. Gracias a Dios que mantuve la boca cerrada sobre la fortuna que Hugo me había dejado, porque si hubiera sido honesta con Alicia, ahora estaría en la calle sin un centavo. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia necesita ser contada para que otras mujeres no pasen por lo mismo que yo viví. Todo comenzó el día que el notario llegó a mi casa con una sonrisa extraña y un sobremanila que cambiaría mi vida para siempre. Hugo había muerto apenas 3 meses antes, y yo seguía vistiendo de negro, con el corazón hecho pedazos y las manos temblando cada vez que alguien mencionaba su nombre. El aroma de sus cigarrillos todavía impregnaba las cortinas del estudio, y yo no había tenido el valor de lavar su ropa que seguía colgada en el armario. Sus zapatos de cuero italiano seguían en el mismo lugar donde los había dejado la última vez que salió de casa. Cuando el notario me entregó esos documentos, pensé que era solo papeleo de rutina, los trámites normales que siguen después de que tu mundo se derrumba. Pero cuando leí la primera página, casi me desmayo. La empresa constructora que Hugo había levantado ladrillo a ladrillo durante 40 años ahora era mía, completamente mía. $67.300.000 en activos, propiedades, cuentas bancarias y contratos internacionales. El notario, un hombre mayor con bigote gris y lentes gruesos, me observaba mientras yo intentaba procesar la información. Sus palabras resonaban en mi cabeza como ecos lejanos. Señora Julieta, usted ahora es la propietaria única de Constructora Hernández y Asociados, incluyendo todos los terrenos en desarrollo, las cuentas bancarias corporativas y los contratos con el gobierno municipal. Mis manos empezaron a temblar mientras leía cada línea. No podía creerlo. Hugo nunca me había hablado sobre el testamento con tanto detalle. Siempre decía que yo estaría bien cuidada, pero nunca imaginé que me dejaría todo su imperio. Pensé que dividiría todo entre los hijos, que yo solo recibiría una parte para vivir con dignidad. El café que había preparado para recibir al notario se enfrió en la mesa mientras yo revisaba documento tras documento. Cada página revelaba otra propiedad, otra cuenta bancaria, otra inversión que ahora llevaba mi nombre. Había apartamentos de lujo en el centro de la ciudad, terrenos en las afueras que valían millones, y contratos de construcción que se extendían por los próximos 5 años. El notario me explicó que tenía que firmar varios documentos para hacer oficial la transferencia. Mientras él hablaba, yo solo podía pensar en una cosa: ¿debería decirle a Alicia y a mis otros hijos sobre esta herencia? Algo en mi interior me gritaba que no. Una voz maternal, pero también sabia, me advertía que guardara silencio. Tal vez era el instinto de una mujer que había visto demasiado en la vida, o tal vez era el espíritu de Hugo susurrándome al oído que tuviera cuidado. Recordé las conversaciones que había escuchado sin querer entre mis hijos después del funeral. Hablaban sobre la herencia como si fuera algo que ya les pertenecía. Alicia había comentado con sus hermanos que esperaba que yo fuera razonable con la distribución de los bienes. Como si yo fuera una anciana senil que necesitaba ser guiada. Decidí no decir nada. Al menos no todavía. Quería procesar todo esto primero, entender qué significaba realmente ser dueña de tanto dinero y responsabilidad. Guardé los papeles en el cajón más profundo de mi escritorio, junto con las cartas de amor que Hugo me escribía cuando éramos jóvenes. El peso de esos documentos se sintió como el peso de un secreto que podría cambiar para siempre la relación con mis hijos. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina vacía, me di cuenta de que por primera vez en meses no estaba llorando. Había algo poderoso en saber que tenía opciones, que no dependía de nadie más para sobrevivir. Pensé que tendría tiempo para decidir cómo manejar esta situación, tiempo para preparar a mis hijos gradualmente. Pero el tiempo se me acabó mucho más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de firmar los papeles de la herencia, estaba en mi cocina preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. Eran las 11 de la mañana de un martes cualquiera, y yo llevaba puesto mi vestido verde olivo, el que Hugo siempre decía que me hacía ver elegante. Mis manos olían a cebolla y cilantro porque estaba preparando el guiso que tanto le gustaba a Alicia cuando era pequeña. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Mi hija de 42 años, vestida con un traje formal negro que nunca le había visto, y junto a ella un hombre alto y delgado con maletín de cuero. El desconocido tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y Alicia parecía más seria de lo normal. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Alicia sin siquiera saludarme. No me dio un beso en la mejilla como siempre hacía,
No me preguntó cómo estaba, no comentó sobre el aroma del guiso que llenaba toda la casa. Te presento a Valentín, es abogado especialista en sucesiones. El hombre extendió su mano y me dio un apretón firme, demasiado firme para mi gusto. Señora Julieta, es un placer conocerla. Su hija me ha contado mucho sobre usted y la situación familiar. ¿Situación familiar? Yo no sabía que teníamos una situación familiar. Invité a pasar a ambos a la sala, sintiéndome extraña en mi propia casa. Alicia se sentó en el sofá donde su padre solía leer el periódico, y el abogado ocupó el sillón favorito de Hugo. Yo quedé de pie, como una visita en mi propio hogar. Mamá, sabemos que papá murió sin dejar las cosas claras, comenzó Alicia, abriendo una carpeta llena de documentos. Valentín me ha explicado que hay muchos trámites legales que debemos hacer para regularizar la herencia, y necesitamos que firmes algunos papeles. Mis piernas empezaron a temblar. Ahí estaba, la trampa que mi instinto había presentido. No sabían sobre los 67 millones, pero sospechaban que había algo más de lo que aparentaba. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El aroma del guiso seguía llegando desde la cocina, mezclándose con el perfume caro de Alicia y el olor a cuero del maletín del abogado. Valentín carraspeó y abrió su propio portafolio. Verá, señora Julieta, cuando una persona muere intestada, es decir, sin un testamento claro, la ley establece que los bienes deben distribuirse entre los herederos legítimos. Su esposo tenía propiedades y cuentas bancarias que necesitan ser transferidas apropiadamente. Pero yo pensé que todo estaba en orden, mentí, sintiendo como el corazón me latía más fuerte. El notario ya vino hace 2 semanas y me dijo que todo estaba bien. Alicia intercambió una mirada con el abogado, una mirada que me heló la sangre. Mamá, ese notario probablemente solo te explicó lo básico. Pero nosotros hemos investigado más a fondo. Papá tenía inversiones, propiedades comerciales, cuentas que tú ni siquiera conoces. Ahí estaba la verdad. Ellos habían estado investigando, husmeando, tratando de descubrir qué había dejado Hugo. Y yo, ingenua, había pensado que tenía tiempo para decidir cómo manejar la situación. Mira, mamá, continuó Alicia, y por primera vez en años su voz sonaba condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña. Sabemos que tú no entiendes de negocios. Papá siempre se encargó de todo eso. Pero ahora necesitamos que seas práctica. Valentín sacó un documento grueso y lo puso sobre la mesa de centro. Señora Julieta, aquí tenemos un poder legal que le permitirá a su hija manejar todos los asuntos relacionados con la herencia. Es lo más conveniente para todos, especialmente para usted, que no tendrá que preocuparse por cuestiones legales complicadas. Un poder legal. Querían que firmara un poder legal para que Alicia pudiera manejar todo en mi nombre. Mis manos empezaron a sudar mientras miraba el documento. Las letras pequeñas parecían bailar frente a mis ojos, pero pude distinguir frases como autorización total y decisiones financieras. No entiendo por qué necesito firmar esto, dije, sintiendo como mi voz se quebraba. Yo puedo manejar mis propios asuntos. Alicia suspiró con impaciencia. Mamá, sé realista. Tú nunca has manejado dinero. Papá siempre se encargó de todo. Ahora que él no está, alguien tiene que tomar las riendas, y ese alguien soy yo. Además, agregó Valentín con voz melosa, piense lo tranquila que estará sabiendo que su hija se encarga de todo. Usted podrá concentrarse en su duelo, en sanar, mientras nosotros nos ocupamos de los aspectos legales. Pero yo no me sentía tranquila. Me sentía como un animal acorralado. El guiso seguía cocinándose en la cocina, el reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac constante, y yo estaba ahí, siendo presionada por mi propia hija para entregarle el control de una fortuna que ella ni siquiera sabía que existía. Necesito pensarlo, dije finalmente, poniéndome de pie. Esto es muy repentino. Alicia y Valentín intercambiaron otra mirada. Esta vez, la impaciencia era evidente. Mamá, no hay nada que pensar, dijo Alicia, y su voz había perdido toda la calidez maternal que recordaba de cuando era pequeña. Esto es lo que hay que hacer. Papá ya no está, y tú no puedes manejar todo esto sola. Señora Julieta, intervino el abogado, comprendo su hesitación, pero debo advertirle que mientras más tiempo pase sin regularizar estos asuntos, más complicaciones legales pueden surgir.
Hay plazos que cumplir, impuestos que pagar, propiedades que mantener. Me quedé ahí, de pie en mi propia sala, sintiendo como mi hija y un extraño me presionaban para firmar papeles que no entendía completamente. El aroma del guiso ahora me parecía nauseabundo, y la casa que había sido mi refugio durante 40 años de matrimonio se sentía como una prisión. Voy a revisar el guiso, dije, y salí hacia la cocina sin esperar respuesta. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, para decidir qué hacer. Desde la cocina podía escuchar sus voces susurrando en la sala. No podía distinguir las palabras, pero el tono era de conspiración, de impaciencia, de gente que está planeando algo. Mientras revolvía el guiso con manos temblorosas, pude escuchar fragmentos de la conversación entre Alicia y Valentín en la sala. Sus voces susurraban, pero las palabras llegaban hasta mí como dagas envenenadas. «Está más frágil de lo que pensé», decía Alicia. «Mira cómo tiembla. Es obvio que no puede manejar esto sola». «Tranquila», respondió Valentín con voz calculadora. «Es normal que las viudas mayores se sientan abrumadas. Solo necesitamos ser más persuasivos». ¿Persuasivos? Frágil. Yo tenía 69 años. No era una anciana decrépita. Había criado 5 hijos. Había ayudado a Hugo a construir su imperio desde la nada. Había sido su mano derecha en los momentos más difíciles. Pero ahí estaba mi propia hija, hablando de mí como si fuera una carga. Regresé a la sala con una sonrisa forzada, llevando una bandeja con café y galletas de vainilla, las mismas que solía hacerle a Alicia cuando era pequeña y llegaba de la escuela con problemas. Pensé que tal vez el gesto maternal la haría recordar quién era yo realmente. «Mamá, no tenemos tiempo para café», dijo Alicia sin siquiera mirar la bandeja. «Necesitamos resolver esto ahora». Valentín, sin embargo, tomó una taza y sonrió. «Qué amable, señora Julieta. Se nota que es usted una mujer muy cuidadosa con los detalles». Sus palabras sonaban como miel envenenada. Había algo en su manera de hablar que me recordaba a las serpientes, suave pero peligroso. «Alicia», dije, sentándome frente a ella, «no entiendo por qué la urgencia. Tu padre murió hace apenas 3 meses. No puedes darme tiempo para procesar todo esto». «Mamá, el tiempo no se detiene», respondió con una dureza que me partió el corazón. «Hay deudas que pagar, propiedades que mantener, empleados que necesitan sus salarios. Mientras tú estás aquí llorando, el mundo sigue girando». ¿Llorando? ¿Así veía mi duelo? Como si fuera una debilidad, una inconveniencia que le impedía acceder a lo que creía que le pertenecía. «Además», continuó Alicia, «mis hermanos ya están preguntando. Matías llamó ayer preguntando cuándo vamos a hacer la división de bienes. Isaías está preocupado porque tiene gastos médicos de su esposa. Todos necesitamos claridad». Ahí estaba la verdad. No era solo Alicia. Todos mis hijos estaban esperando, calculando, preguntándose qué les tocaría de la herencia de su padre. Y yo, la viuda, era solo un obstáculo en su camino hacia el dinero. «Señora Julieta», intervino Valentín, dejando su taza de café, «permítame ser franco con usted. Su esposo tenía una empresa valuada en varios millones de dólares. Había contratos gubernamentales, propiedades comerciales, cuentas bancarias que generan intereses diarios. Cada día que pasa sin un manejo adecuado, se pierde dinero. Varios millones. Si ellos supieran que eran 67 millones, probablemente habrían traído a todo un ejército de abogados. Pero no sé si estoy preparada para tomar todas esas decisiones», dije, actuando como la viuda frágil que ellos esperaban que fuera. «Es mucha responsabilidad». «Exactamente», saltó Alicia, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Por eso necesitas firmar el poder legal. Yo me encargo de todo, tú no tienes que preocuparte por nada. Puedes seguir con tu vida normal, cuidar tu jardín, ver tus telenovelas, y yo manejo los negocios». Cuidar mi jardín. Ver mis telenovelas. Como si fuera una abuela inútil cuya única función era existir sin molestar. La mujer que había estado al lado de Hugo durante 40 años, que había tomado decisiones importantes sobre la empresa, que había negociado con clientes difíciles, ahora era reducida a una anciana que veía telenovelas. «Y por supuesto», agregó Valentín, «todo se hará pensando en su bienestar. Usted recibirá una asignación mensual generosa para cubrir todos sus gastos. Nunca le faltará nada».
Una asignación mensual. Como si fuera una empleada doméstica jubilada. Como si la empresa que Hugo y yo habíamos construido juntos fuera una caridad que mis hijos me darían por compasión. ¿Qué tipo de asignación?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su generosidad. Alicia y Valentín intercambiaron otra mirada. Bueno, tendríamos que evaluar los gastos reales, dijo Alicia. Pero pensamos en algo como $5,000 mensuales. Es más que suficiente para una persona sola. $5,000. De una empresa que valía 67 millones. Ni siquiera era el 1% de los ingresos anuales. Y lo decía como si fuera una fortuna, como si fuera más de lo que yo merecía. Además, continuó Valentín, usted no tendría que preocuparse por el mantenimiento de esta casa tan grande. Podríamos ayudarla a mudarse a un apartamento más pequeño, más manejable para una señora de su edad. Querían sacarme de mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mis hijos, donde cada rincón tenía un recuerdo de Hugo. Querían meterme en un apartamento pequeño con $5,000 al mes mientras ellos se repartían el imperio. Esta casa tiene muchos recuerdos, dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Hugo y yo la compramos cuando Alicia tenía 10 años. Aquí celebramos todas las Navidades, todos los cumpleaños. Mamá, sé sentimental, respondió Alicia con impaciencia. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Además, mantener esta casa es carísimo. El jardín, la limpieza, los impuestos. No tiene sentido económico. Sentido económico. Mi vida se había reducido a una ecuación matemática donde yo era la variable que había que eliminar para maximizar las ganancias. Señora Julieta, dijo Valentín, acercándose con el documento. Mire, aquí está todo especificado. Es un poder legal muy estándar. Su hija se encargará de todas las decisiones financieras, pero usted mantiene ciertos derechos personales. Ciertos derechos personales. Como si fuera una concesión, como si fuera generosidad de su parte permitirme seguir existiendo. Tomé el documento y comencé a leerlo. Las letras pequeñas se me hacían borrosas, pero podía ver frases como autorización total e irrevocable, decisiones de inversión, venta de propiedades, manejo de cuentas bancarias. Es muy técnico, dije, devolviendo el papel. Necesito que mi propio abogado lo revise. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Alicia se puso rígida y Valentín frunció el ceño. Mamá, no necesitas otro abogado, dijo Alicia con voz tensa. Valentín es especialista en esto. Contratar otro abogado solo va a complicar las cosas y costar más dinero. Además, agregó Valentín, otro abogado no conoce la situación familiar como yo. Podría hacer preguntas innecesarias, crear conflictos donde no los hay. Conflictos donde no los hay. Como si yo fuera la que estaba creando problemas al no querer firmar un documento que me quitaría el control de mi propia vida. Solo necesito tiempo, insistí. Déjenme pensarlo hasta mañana. Alicia se puso de pie bruscamente. Mamá, ya no eres una niña. Tienes que tomar decisiones como adulta. Papá ya no está aquí para protegerte de la realidad. Protegerme de la realidad. Como si Hugo me hubiera mantenido en una burbuja, como si yo fuera una mujer inútil que nunca había tomado una decisión importante en su vida. Está bien, dije finalmente, también poniéndome de pie. Déjenme el documento y lo revisaré esta noche. Valentín guardó los papeles en su maletín. Señora Julieta, espero que comprenda que esto es lo mejor para todos. Su familia la quiere ver tranquila y protegida. Protegida. Esa palabra me siguió hasta la puerta mientras los veía marcharse. Alicia se despidió con un beso frío en la mejilla, y Valentín me estrechó la mano con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando cerré la puerta, me quedé ahí parada, escuchando el silencio de mi casa. El guiso se había quemado en la cocina, llenando el aire con olor a comida arruinada. Mis manos temblaban mientras me dirigía a apagar la estufa. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente sola. Pero también, por primera vez en meses, sentía algo que no había sentido desde la muerte de Hugo, rabia. Una rabia fría, calculadora, que me daba fuerzas para enfrentar lo que venía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana,
sentada en la cama que había compartido con Hugo durante tantos años, con los documentos de la herencia extendidos sobre la colcha rosa que mi suegra me había regalado en nuestra primera Navidad juntos. Cada página que releía me confirmaba lo que ya sabía. Alicia no tenía idea de la magnitud real de lo que Hugo me había dejado. El poder legal que querían que firmara era como entregar las llaves de un reino sin saber que era un reino. Si yo firmaba esos papeles, Alicia tendría acceso a las cuentas bancarias, a las propiedades, a los contratos gubernamentales. Descubriría los 67 millones y me convertiría en una pensionada de mi propia fortuna. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el jardín que Hugo había diseñado para mí. Los rosales blancos que plantó para nuestro 20º aniversario seguían floreciendo, y el pequeño estanque donde solíamos sentarnos por las tardes reflejaba la luz de la luna. Esta era mi casa, mi vida, mi decisión. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía años. Celia, mi mejor amiga desde la infancia, respondió después del tercer timbre. Julieta, ¿estás bien? Son las 3 de la mañana. Celia, necesito contarte algo. ¿Puedes venir mañana temprano? Es urgente. La voz de Celia se puso alerta inmediatamente. Por supuesto, mi amor. Pasó algo con los niños. Con Alicia, dije, y mi voz se quebró. Ven temprano, por favor. Necesito tu consejo. Al día siguiente, Celia llegó a las 7 de la mañana con una bolsa de pan dulce y su termo de café. Llevaba 60 años siendo mi confidente, desde que éramos niñas de trenzas jugando en el patio de la escuela. Si alguien me podía aconsejar, era ella. Cuéntame todo, dijo, sentándose en la cocina mientras yo servía el café en las tazas de porcelana que solo usaba para las ocasiones especiales. Le conté todo. La herencia, el secreto, la visita de Alicia con el abogado, el poder legal, las $5,000 mensuales como si fuera una limosna. Celia me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo sus ojos se iban llenando de indignación. 67 millones, repitió cuando terminé. Y ella quiere darte 5,000 mensuales. Como si fuera una empleada jubilada, dije, sintiendo de nuevo esa rabia fría en el pecho. Celia se quitó los lentes y los limpió con cuidado, algo que hacía cuando estaba procesando información importante. Julieta, ¿tú sabes lo que significa esto? Esa niña no solo te quiere robar, te quiere desaparecer. Pero es mi hija, Celia. Es la niña que crié, que amamanté, que consolé cuando se divorció. Y es la misma que ayer te trató como si fueras una anciana senil, respondió Celia con firmeza. Mi amor, el cariño de madre no puede cegarte ante la realidad. Alicia olió dinero y se convirtió en una extraña. Celia tenía razón, pero doía admitirlo. Durante 42 años, había sido la mamá perfecta para Alicia. La había defendido cuando reprobó matemáticas, había pagado su carrera universitaria, había cuidado a sus hijos cuando ella trabajaba. Y ahora Alicia me veía como un obstáculo. ¿Qué hago, Celia? Si no firmo, van a sospechar que estoy escondiendo algo. Pero si firmo, pierdo todo. Celia tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos, manchados por años de trabajar en su jardín, se sentían cálidos y reconfortantes. Primero, necesitas protegerte legalmente. Segundo, necesitas salir de aquí por unos días para pensar con claridad. ¿Salir? ¿A dónde? A mi casa en la montaña. El lugar donde fuimos el año pasado, cuando Hugo tuvo la neumonía. Necesitas distancia para decidir tu próximo paso. La casa de montaña de Celia era un refugio de paz, rodeada de pinos y con una vista espectacular del valle. Hugo y yo habíamos pasado ahí algunos de los momentos más tranquilos de nuestro matrimonio. Pero Alicia va a preguntar dónde estoy. Perfecto. Que pregunte. Que se preocupe. Que entienda que tú también puedes tomar decisiones sin consultarle. Celia tenía esa sabiduría práctica que viene de haber vivido mucho y haber visto de todo. Su marido había muerto 5 años antes que Hugo, y ella había lidiado sola con herencias, abogados y familiares codiciosos. Además, continuó, mientras estés fuera, yo puedo hacer algunas averiguaciones sobre ese abogado Valentín. Algo me huele mal en todo esto. Esa tarde, hice mi maleta con manos decididas. Metí ropa para una semana,
los documentos importantes y el pequeño cofre donde guardaba las joyas que Hugo me había regalado a lo largo de los años. También tomé el teléfono celular que Hugo me había comprado el año pasado y que yo casi nunca usaba. Mientras guardaba mis cosas, sonó el teléfono de la casa. Era Alicia. Mamá, ¿ya pensaste en lo de ayer? Valentín dice que podemos reunirnos esta tarde para firmar los papeles. Alicia, necesito más tiempo, respondí, tratando de mantener la voz calmada. Es una decisión muy importante. Mamá, no hay nada que pensar. Es lo mejor para todos. Ven, nos vemos a las 4. No puedo esta tarde. Voy a salir de la ciudad por unos días. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Salir? ¿A dónde? ¿Con quién? Con Celia. Vamos a su casa de montaña. Necesito despejar mi mente. Mamá, este no es momento para vacaciones. Tenemos asuntos urgentes que resolver. Alicia, yo no te pido permiso para salir. Soy una mujer adulta y puedo ir donde quiera. Otro silencio. Esta vez más largo. Está bien, mamá. ¿Cuándo regresas? En unos días. Te llamo cuando esté lista para hablar. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero era un temblor diferente. No era miedo, era adrenalina. Era la sensación de haber recuperado un poco de control sobre mi propia vida. Una hora después, Celia llegó por mí en su camioneta vieja pero confiable. Mientras salíamos de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. El paisaje cambiaba de urbano a rural, y con cada kilómetro que nos alejábamos, respiraba más fácil. ¿Sabes qué me da más coraje?, le dije a Celia mientras manejaba por la carretera serpenteante. Que Alicia piense que soy estúpida. Que crea que nunca me di cuenta de cómo funciona el negocio, de cuánto dinero manejaba Hugo. Ella subestimó a la mujer equivocada, respondió Celia con una sonrisa. Tu problema, Julieta, es que fuiste tan buena madre que tus hijos te ven como santa, no como persona. Piensan que eres demasiado noble para defenderte. Esa noche, en la casa de montaña, dormí profundamente por primera vez desde la muerte de Hugo. El aire fresco de la montaña, el silencio interrumpido solo por el canto de los grillos, y la sensación de estar lejos de las presiones me dieron una paz que no recordaba haber sentido. Cuando desperté al día siguiente, tenía 12 llamadas perdidas de Alicia y 3 mensajes de texto preguntando cuándo regresaría. No le respondí. Por primera vez en mi vida como madre, dejé que mi hija se preocupara por mí, en lugar de yo preocuparme por ella. El segundo día en la montaña, mientras Celia y yo desayunábamos en la terraza con vista al valle, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Señora Julieta?» Habla Valentín, el abogado de su hija. Disculpe que la moleste, pero Alicia está muy preocupada. Dice que usted se fue sin dejar información clara sobre cuándo regresará. Su voz sonaba diferente por teléfono, más urgente, menos melosa. Valentín, estoy de vacaciones con una amiga. No veo cuál es la emergencia. Señora, el problema es que hay documentos urgentes que necesitan su firma. Contratos que vencen, pagos que hacer. La empresa no puede estar en el limbo legal. Mentira. Hugo había estructurado todo para que la empresa funcionara automáticamente durante al menos 6 meses después de su muerte. Yo lo sabía porque había participado en esas reuniones con el contador y el abogado corporativo. Los documentos pueden esperar una semana, respondí con calma. Me temo que no, señora Julieta. Hay una junta de socios el viernes que requiere su presencia o la de alguien con poder legal para representarla. Otra mentira. Hugo no tenía socios, era propietario único de la empresa. ¿Cómo se atrevía a mentirme tan descaradamente? Valentín, creo que hay un malentendido. Mi esposo no tenía socios. Hubo una pausa incómoda. Bueno, me refiero a los inversionistas potenciales que están interesados en algunos proyectos. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. ¿Qué tipo de oportunidad? Inversionistas internacionales que quieren comprar algunos terrenos de la empresa. La oferta es muy buena, pero necesitamos actuar rápido. Ahí estaba. Querían vender propiedades antes de que yo entendiera completamente lo que tenía. Probablemente a precios por debajo del mercado, quedándose con la diferencia.
No estoy interesada en vender nada por ahora, dije firmemente. Señora Julieta, con todo respeto, estas son decisiones que requieren conocimiento del mercado. Su hija ha estado estudiando las opciones y... Mi hija no conoce el negocio mejor que yo, lo interrumpí. Estuve casada con Hugo durante 40 años. Participé en cada decisión importante. Otro silencio incómodo. Por supuesto, señora. Solo tratamos de ayudar. Colgué y miré a Celia, que había estado escuchando toda la conversación. Están desesperados, dijo ella, untando mermelada de fresa en su pan tostado. Esa urgencia falsa es la táctica más vieja del libro. Pero ¿y si realmente hay algo urgente que atender? Celia me miró por encima de sus lentes. Julieta, Hugo era muchas cosas, pero no era irresponsable. Si hubiera asuntos urgentes, te habría preparado para manejarlos. Tenía razón. Hugo siempre había sido meticuloso con los detalles. Cada contrato, cada inversión, cada decisión importante estaba documentada y planificada. Esa tarde, decidí llamar directamente a la oficina de la empresa. Reconocí la voz de Estela, la secretaria que había trabajado con Hugo durante 15 años. Señora Julieta, ¿cómo está? Los empleados hemos estado muy preocupados por usted. Estoy bien, Estela. Dime, ¿ha habido alguna junta urgente programada para esta semana? ¿Junta? No, señora. Todo está funcionando normal. Los proyectos siguen su curso, los pagos están al día. El ingeniero Ernesto está supervisando las obras como siempre. Y no ha venido ningún inversionista preguntando por terrenos. No, señora. Aunque sí vino su hija el lunes con un señor que se presentó como abogado. Estuvieron revisando archivos en la oficina del señor Hugo. Mi sangre se heló. Alicia había estado husmeando en los archivos de la empresa sin mi autorización. ¿Qué tipo de archivos revisaron? Bueno, señora, yo no quise meterme, pero los vi con las carpetas de propiedades y contratos. El señor abogado tomó fotografías de algunos documentos. Fotografías. Estaban documentando todo para preparar su estrategia. Probablemente ya tenían una lista completa de lo que creían que Hugo había dejado. Estela, ¿puedes hacerme un favor? Si alguien más viene preguntando por documentos o queriendo revisar archivos, diles que necesitan mi autorización por escrito. Por supuesto, señora Julieta. Usted es la propietaria ahora. Cuando colgué, Celia me estaba observando con una expresión que conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando éramos niñas y alguien trataba de hacernos trampa en el recreo. Ya averigüé sobre tu amigo Valentín, me dijo, sacando una libreta de su bolsa. Resulta que tiene varios casos pendientes por mala práctica. Especialidad: convencer a viudas mayores de firmar documentos que no entienden. ¿Cómo averiguaste eso? Mi yerno es abogado, ¿recuerdas? Hizo algunas llamadas. Valentín no es especialista en sucesiones, es especialista en estafas legales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces Alicia o es cómplice o es tan ingenua como él espera que seas tú. Pero considerando que fue ella quien lo trajo, yo apostaría por lo primero. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la terraza de la casa de montaña, tomé una decisión. No iba a ser víctima de mi propia hija. Si Alicia quería jugar a ser la hija preocupada por su pobre madre viuda, yo iba a demostrarle que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. Al día siguiente, llamé a un abogado que Hugo había recomendado años atrás, cuando tuvimos un problema menor con un contrato. Se llamaba Isaías Mendoza, y tenía reputación de ser honesto y directo. Señor Mendoza, necesito que revise unos documentos y me asesore sobre una situación familiar delicada. Por supuesto, señora Julieta. Lamento mucho la pérdida de don Hugo. Era un hombre íntegro. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre la cantidad exacta de la herencia. Solo le dije que mi hija quería que firmara un poder legal y que yo tenía dudas. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta directa? ¿Usted confía en su hija? La pregunta me golpeó como un rayo. Durante 70 años de vida, nunca había dudado del amor de mis hijos. Pero ahora, no lo sé, admití. Ya no lo sé.
Entonces no firme nada. Una vez que otorgue poder legal amplio, es muy difícil revocarlo, especialmente si la otra parte no coopera. ¿Qué me recomienda? Primero, que regrese a la ciudad y tome control directo de todos los asuntos de la empresa. Segundo, que cambie todas las contraseñas y accesos que su hija pueda conocer. Tercero, que revise muy bien qué información ha tenido acceso. ¿Y si ella se molesta? Señora Julieta, con todo respeto, usted no necesita el permiso de su hija para manejar su propia herencia. Si se molesta por eso, entonces sus intenciones no eran tan puras como aparentaba. Esa noche, Celia y yo empacamos para regresar a la ciudad. Durante el viaje de vuelta, me sentía como una mujer diferente. La Julieta que había salido de la ciudad 3 días antes era una viuda confundida y presionada. La que regresaba era una mujer con un plan. ¿Estás lista para enfrentar a Alicia?, me preguntó Celia mientras manejaba por las calles familiares de mi barrio. Más que lista, respondí, tocando los documentos de la herencia que llevaba en mi bolsa. Es hora de que mi hija aprenda quién es realmente su madre. Cuando llegué a mi casa el jueves por la tarde, había 3 autos estacionados en mi entrada. Reconocí el de Alicia, pero los otros 2 me eran desconocidos. Uno era un BMW negro reluciente, y el otro una camioneta plateada con placas de otro estado. Parece que tienes visitas, murmuró Celia mientras me ayudaba a bajar mi maleta. Antes de que pudiera sacar las llaves, la puerta se abrió. Alicia apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y detrás de ella venían Valentín y otros 2 hombres que nunca había visto. Mamá, qué bueno que llegaste. Te hemos estado esperando. Estos señores son los inversionistas que te mencioné. Los inversionistas. Los mismos que según Estela no existían. Ahí estaban, en mi sala, como si fueran dueños del lugar. Alicia, ¿qué hace toda esta gente en mi casa? Mamá, no seas dramática. Son personas importantes que vinieron especialmente para conocerte y hablar sobre una oportunidad de negocio excelente. Entré a mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Los 2 hombres desconocidos estaban sentados en mi sofá, con portafolios abiertos y documentos extendidos sobre mi mesa de centro. Uno era mayor, calvo, con traje gris claro. El otro era más joven, con barba recortada y ojos calculadores. Señora Julieta, dijo el hombre mayor poniéndose de pie, soy Matías Guerrero, de Inversiones del Pacífico. Esta es una oportunidad única que no puede dejar pasar. ¿Matías? Ese era el nombre de uno de mis otros hijos. Una coincidencia muy conveniente para generar confianza. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté, sin sentarme. El hombre más joven respondió, señora, estamos interesados en comprar 3 de sus propiedades comerciales. Ofrecemos $15 millones, en efectivo, transacción inmediata. 15 millones. Por propiedades que según mis documentos valían al menos 30 millones. Una ganga para ellos, un robo para mí. ¿Cuáles propiedades? Valentín intervino rápidamente. Los terrenos en la zona industrial, señora Julieta. Esos que requieren mucho mantenimiento y supervisión. Mentira. Esos terrenos eran los más rentables de la empresa, con contratos de arrendamiento a largo plazo que generaban ingresos constantes. No estoy interesada en vender, dije claramente. Alicia se acercó y me tomó del brazo con una sonrisa forzada. Mamá, ¿podemos hablar en privado un momento? Me llevó hacia la cocina, donde me habló en voz baja pero firme. Mamá, estás siendo irrazonable. Estos señores vinieron desde muy lejos. Es una oferta excelente. Alicia, esas propiedades valen el doble de lo que ofrecen. ¿Cómo vas a saber tú cuánto valen? Papá nunca te consultaba sobre esos temas. Ahí estaba de nuevo. La hija que me veía como una mujer ignorante. Tu padre me consultaba todo, Alicia. Yo firmé los contratos de compra de esos terrenos. Mamá, eso fue hace años. El mercado cambió. Valentín ya hizo las evaluaciones. ¿Valentín? ¿Desde cuándo Valentín es perito en bienes raíces? Alicia se puso tensa. Mamá, confía en mí. Yo solo quiero lo mejor para ti. Regresamos a la sala donde los 3 hombres esperaban con expresiones impacientes. El aire se sentía espeso,
cargado de una tensión que me recordó a los días cuando Hugo negociaba con clientes difíciles. Señores, dije con voz firme, agradezco su interés, pero no estoy lista para vender ninguna propiedad. El hombre mayor intercambió una mirada con Valentín. Señora Julieta, comprendo su hesitación, pero debo advertirle que esta oferta tiene vigencia limitada. Hoy es jueves, y el lunes tenemos que estar de vuelta en Colombia. Colombia. Muy conveniente. Presión de tiempo y distancia para evitar que yo pudiera investigar o consultar con otros compradores. Además, agregó el más joven, el mercado inmobiliario está muy volátil. Los precios pueden caer en cualquier momento. Más presión psicológica. El mismo manual que Hugo me había enseñado a reconocer en los clientes manipuladores. Señores, mi respuesta es no. Valentín se puso de pie abruptamente. Señora Julieta, creo que no está evaluando correctamente la situación. Sin el manejo adecuado, esas propiedades pueden convertirse en una carga financiera. ¿Una carga? Propiedades que generan ingresos mensuales constantes. Se hizo un silencio incómodo. Acababa de demostrar que sabía más de lo que ellos pensaban. Alicia intentó rescatar la situación. Mamá, lo que Valentín quiere decir es que mantener propiedades requiere conocimiento especializado que tú no tienes. Conocimiento que tú sí tienes, Alicia. Bueno, yo he estado estudiando el tema. ¿Cuándo? Entre ayer y hoy. Los hombres de Colombia comenzaron a guardar sus documentos. Claramente, esto no estaba saliendo como esperaban. Señora Julieta, dijo Matías Guerrero con tono más frío, lamento que no pueda aprovechar esta oportunidad. Espero que no se arrepienta más adelante. ¿Una amenaza velada? ¿En mi propia casa? No me arrepiento de proteger los intereses de mi familia, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Los colombianos se marcharon sin despedirse. Valentín los acompañó hasta la puerta, y pude escuchar fragmentos de su conversación en voz baja. Palabras como más difícil de lo esperado y necesitamos otra estrategia. Cuando regresó, Alicia estaba claramente molesta. Mamá, acabas de desperdiciar $15 millones. No. Alicia. Acabo de evitar que me robaran $15 millones. Valentín se acercó con su sonrisa profesional de nuevo en su lugar. Señora Julieta, comprendo que esto es abrumador para usted. Por eso insisto en que firme el poder legal. Su hija puede manejar estas situaciones complejas mientras usted se concentra en su bienestar. Mi bienestar está perfectamente bien. Gracias. Mamá, intervino Alicia con voz suplicante, no entiendes la presión que estoy sintiendo. Todos mis hermanos me preguntan qué está pasando con la herencia. Necesito respuestas para darles. ¿Qué hermanos? ¿Cuándo hablaste con ellos? Los llamé para explicarles la situación. Están preocupados porque no saben qué va a pasar con el dinero de papá. Ahí estaba. Había involucrado a todos mis hijos, probablemente llenándoles la cabeza con historias sobre mi incapacidad para manejar la herencia. ¿Y qué les dijiste exactamente? La verdad. Que papá murió, que hay una empresa que manejar, y que tú no estás preparada para esas responsabilidades. ¿No estoy preparada? Alicia, ayudé a construir esa empresa desde cero. Mamá, trabajar junto a papá no es lo mismo que manejar todo sola. Valentín aprovechó el momento, por eso el poder legal es la solución perfecta. Usted mantiene la propiedad, pero su hija toma las decisiones operativas. ¿Y quién supervisa a Alicia? ¿Quién me garantiza que las decisiones que tome serán las correctas? Mamá, ¿en serio estás cuestionando mi honestidad? Estoy cuestionando tu experiencia. Y la de tu amigo Valentín. La temperatura en la sala bajó varios grados. Alicia y Valentín intercambiaron una mirada que confirmó mis sospechas. Esto no era improvisado, era un plan cuidadosamente orquestado. Señora Julieta, dijo Valentín con voz más dura, creo que está siendo muy irrazonable. Su familia solo trata de ayudarla. Mi familia, repetí lentamente, o mis buitres. Alicia se puso pálida. ¿Cómo puedes decir eso? Porque en 3 días que estuve fuera, organizaste una reunión con compradores falsos, revisaste archivos de la empresa sin mi permiso, y trajiste a un abogado de mala reputación a presionarme.
Valentín se puso rígido. ¿Mala reputación? ¿Quién le dijo eso? Alguien que sí se preocupa por mí de verdad. Alicia se acercó, con lágrimas en los ojos que no me parecieron genuinas. Mamá, no sé quién te está llenando la cabeza de ideas raras, pero estás cometiendo un error terrible. Yo soy tu hija, te amo, y solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué, Alicia? De mi propia herencia. De ti misma. De las decisiones equivocadas que puedes tomar por inexperiencia. Ahí estaba. Finalmente había mostrado sus verdaderos colores. Para Alicia, yo era el obstáculo que había que remover para acceder a lo que ella consideraba que le pertenecía. Creo que esta conversación ha terminado, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Quiero que se vayan de mi casa. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. La familia no se comporta así, Alicia. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio y del aroma a perfume caro que había dejado Valentín. Por primera vez desde la muerte de Hugo, no me sentí sola. Me sentí poderosa. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono empezó a sonar como si fuera una alarma de incendios. Primero fue Isaías, mi segundo hijo, desde Ciudad de México. Mamá, ¿qué está pasando? Alicia me llamó anoche diciendo que estás actuando de manera extraña, que no quieres firmar papeles importantes. Antes de que pudiera responder, colgó y sonó de nuevo. Esta vez era Ernesto, el más joven, desde Guadalajara. Mamá, estoy muy preocupado. Alicia dice que tienes problemas con la herencia de papá y que necesitas ayuda médica. ¿Ayuda médica? ¿En serio estaba jugando esa carta? El tercero en llamar fue Hugo Alejandro, mi hijo del medio, que vivía en Los Ángeles. Mamá, voy a tomar un vuelo este fin de semana. Alicia me contó que hay problemas con el testamento y que tal vez necesitas que alguien te ayude a tomar decisiones. Alicia había activado a toda la familia. En menos de 12 horas, había logrado pintar un retrato de mí como una mujer mayor con problemas mentales que necesitaba ser rescatada de sus propias decisiones. Pero el colmo llegó cuando sonó el timbre de mi casa a las 8 de la mañana. Era el doctor Martínez, mi médico de cabecera desde hacía 15 años. Doña Julieta, ¿cómo está? Su hija me llamó muy preocupada. ¿Alicia te llamó? ¿Para qué? Dice que usted ha estado comportándose de manera errática desde la muerte de don Hugo, que ha tomado decisiones impulsivas, que se fue de la ciudad sin avisar, que está rechazando ayuda de la familia. Me quedé boquiabierta. Alicia había llamado a mi médico para sugerir que yo tenía problemas mentales. Doctor Martínez, yo estoy perfectamente bien. Eso espero, doña Julieta. Pero su hija insiste en que tal vez necesita una evaluación psicológica. Dice que hay dinero involucrado y que la familia está preocupada. Una evaluación psicológica. Si un médico determinaba que yo no era competente mentalmente, Alicia podría obtener tutela legal sobre mí y mis bienes sin necesidad de que yo firmara nada. Doctor, usted me ve mal. El médico me observó cuidadosamente. La veo igual que siempre, doña Julieta. Quizás un poco más delgada por el duelo, pero mentalmente lúcida. Entonces, ¿por qué haría una evaluación innecesaria? Tiene razón. Pero su hija fue muy insistente. Dice que usted está tomando decisiones financieras importantes sin consultar a nadie. Doctor, ¿desde cuándo necesito consultar con mis hijos para manejar mi propio dinero? El médico sonrió y negó con la cabeza. Tiene usted razón, doña Julieta. A veces las familias se preocupan demasiado. Cuando se fue el doctor, llamé inmediatamente a Celia. Alicia está tratando de declararme incapaz mental, le dije sin preámbulos. ¿Qué? ¿Cómo? Le conté sobre las llamadas de mis hijos y la visita del médico. Celia escuchó en silencio, pero podía sentir su indignación a través del teléfono. Julieta, esa niña se pasó de la raya. Ya no es codicia, es maldad pura. No sé qué hacer, Celia. Si mis otros hijos creen que estoy mal de la cabeza. Espérame ahí. Voy para tu casa. Mientras esperaba a Celia, decidí llamar al abogado Isaías Mendoza. Señor Mendoza, necesito su ayuda urgentemente. Mi hija está tratando de hacer que me declaren incapaz mental.
Señora Julieta, eso es muy serio. ¿Tiene algún diagnóstico médico que sugiera incapacidad? Ninguno. De hecho, mi médico acaba de decir que estoy perfectamente bien. Entonces necesitamos actuar rápido. Primero, vamos a documentar su capacidad mental con evaluaciones independientes. Segundo, vamos a proteger legalmente sus bienes antes de que puedan congelarlos. Pueden congelar mis bienes. Si logran convencer a un juez de que usted no está en condiciones de manejar sus finanzas, sí, pero eso requiere evidencia médica sólida, que aparentemente no tienen. Cuando llegó Celia, traía consigo a su yerno Roberto, el abogado que había investigado a Valentín. Julieta, dijo Roberto, necesitamos hablar seriamente. La situación es más grave de lo que pensábamos. Se sentaron en mi sala y Roberto abrió un portafolio lleno de documentos. Hice más investigaciones sobre Valentín. Resulta que no solo tiene casos de mala práctica, sino que está asociado con una red de estafadores que se especializan en viudas mayores con patrimonio considerable. ¿Una red? Sí. Funcionan así. Identifican viudas recientes con herencias importantes, se acercan a través de familiares codiciosos, presionan para obtener poderes legales, y luego saquean los bienes sistemáticamente. Sentí como si me hubieran vertido agua helada en las venas. ¿Estás diciendo que Alicia? Estoy diciendo que o Alicia es víctima de estos estafadores, o es su cómplice. En cualquier caso, usted está en peligro real. Celia tomó mi mano. Julieta, necesitas contraatacar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Roberto se inclinó hacia adelante. Primero, vamos a transferir todos sus bienes a un fideicomiso blindado que solo usted puede manejar. Segundo, vamos a obtener evaluaciones psicológicas independientes que certifiquen su capacidad mental. Tercero, vamos a exponer públicamente lo que están intentando hacer. Exponer públicamente. Sí, a estos estafadores no les gusta la atención. Si hacemos ruido, se van a retirar rápidamente. Esa tarde, mientras Roberto preparaba los documentos del fideicomiso, recibí otra llamada. Esta vez era Alicia, pero su voz sonaba diferente, más desesperada. Mamá, necesitamos reunirnos urgentemente. Hay algo que debo decirte. ¿Qué cosa? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Alicia, si tienes algo que decirme, puedes venir aquí. Mamá, por favor. Es importante. Y quiero pedirte perdón. ¿Perdón? Eso me tomó por sorpresa. ¿Perdón por qué? Por favor, ven a mi casa a las 8. Te prometo que después de esta noche todo va a estar claro. Colgué y le conté a Celia sobre la llamada. Es una trampa, dijo inmediatamente. Quieren llevarte a terreno familiar donde tengan más control. Pero ¿y si realmente quiere disculparse? Julieta, esa niña llamó a tu médico para declararte loca. ¿En serio crees que ahora tiene una crisis de conciencia? Roberto coincidió con Celia. Señora Julieta, no vaya sola a esa reunión. Si quiere ir, que sea con testigos y en lugar público. Llamé a Alicia de vuelta. Si quieres hablar, podemos reunirnos en el restaurante del centro, el que está junto al hotel. Mamá, es algo muy privado. Necesitamos privacidad. Entonces aquí en mi casa, a las 8, con Celia presente como testigo. Hubo una pausa larga. Está bien, mamá. Pero que sea solo Celia. Esa noche, a las 8 en punto, Alicia llegó a mi casa. Pero no venía sola. Con ella venía Valentín y otro hombre que no conocía, mayor, con aspecto de abogado experimentado. Mamá, te presento al licenciado García. Es especialista en derecho familiar. Derecho familiar. Habían traído refuerzos para la batalla final. Alicia, dijiste que querías disculparte. ¿Para qué necesitas 3 abogados? Mamá, siéntate, por favor. Necesitamos hablar seriamente. Me senté en mi sofá, con Celia a mi lado. Los 4 hombres se acomodaron frente a nosotras como un tribunal. Señora Julieta, comenzó el licenciado García, su familia está muy preocupada por su bienestar mental y emocional.
Hemos preparado algunos documentos que van a protegerla de tomar decisiones de las que pueda arrepentirse. Documentos para protegerme de mí misma. La ironía era dolorosa. ¿Qué tipo de documentos? Valentín puso una carpeta sobre la mesa. Son documentos de tutela voluntaria, señora Julieta. Usted autoriza a su hija a manejar sus asuntos mientras usted se recupera del duelo. Tutela voluntaria. Una manera elegante de decir que yo renunciaría voluntariamente a mis derechos como adulta competente. ¿Y si no quiero firmar? Los tres hombres intercambiaron miradas. El licenciado García habló con voz grave. Señora Julieta, esperamos que no sea necesario llegar a una tutela involuntaria, pero su familia tiene esa opción si considera que usted no puede tomar decisiones racionales. Ahí estaba la amenaza directa. Firma voluntariamente o te obligamos a través de los tribunales. Miré a Alicia, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado con tanto amor. Pero lo que vi fue a una extraña que había decidido que yo era un obstáculo que había que remover. Alicia, dije con voz tranquila, ¿realmente crees que tu madre está loca? Ella bajó la mirada. Mamá, creo que estás confundida y que necesitas ayuda. ¿Confundida sobre qué? Sobre lo que papá realmente te dejó. Ahí estaba. Finalmente habíamos llegado al centro de todo. Confundida sobre lo que papá realmente me dejó, repetí lentamente. Ilumíname. Alicia. Dime qué crees que tu padre me dejó. Alicia miró a Valentín, quien asintió casi imperceptiblemente. Mamá, hemos investigado. Papá tenía deudas considerables. La empresa no vale lo que tú crees. Ah, ¿no? ¿Y cuánto vale? El licenciado García abrió su portafolio y sacó documentos que parecían oficiales. Según nuestras evaluaciones, después de pagar todas las deudas y obligaciones, queda un patrimonio neto de aproximadamente $3 millones. 3 millones. De 67 millones, habían reducido la cifra a 3. Una mentira tan descarada que casi me hizo reír. ¿Y cómo llegaron a esa cifra tan exacta? Valentín intervino. Señora Julieta, hemos revisado los libros contables, las deudas pendientes, los compromisos fiscales. Su esposo tenía una gestión financiera muy complicada. Hugo, que era obsesivo con la contabilidad, que revisaba cada centavo, que tenía los registros más organizados que había visto en mi vida. Muéstrenme esas deudas, dije firmemente. Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. El licenciado García carraspeó. Son documentos técnicos muy complejos, señora Julieta. Requieren conocimiento especializado para interpretarlos. Inténtenlo. Tal vez entiendan más de lo que creen. Valentín abrió una carpeta y comenzó a enumerar. Deuda con el Banco Central por 15 millones, compromisos con proveedores por 8 millones, obligaciones fiscales por 12 millones. Alto. Lo interrumpí. ¿Deuda con el Banco Central? Hugo nunca tuvo préstamos con el Banco Central. Siempre trabajó con el Banco Nacional. Otro silencio incómodo. Acababa de atrapar la primera mentira. Además, continué, Hugo pagaba a sus proveedores cada 30 días religiosamente. Era su política desde que abrió la empresa. Mamá, intervino Alicia con voz impaciente, tal vez había cosas que papá no te contaba. ¿Cómo qué? Como los $67.300.000 que me dejó en herencia. Se hizo un silencio absoluto en la sala. 4 pares de ojos me miraron como si hubiera pronunciado una fórmula mágica. Celia me apretó la mano en señal de apoyo. Valentín fue el primero en recuperarse. Señora Julieta, ¿dónde obtuvo esa información? Del notario oficial que manejó el testamento de Hugo. ¿Saben quién es? El licenciado Rodríguez, del despacho Rodríguez y Asociados. El mismo que está registrado en el Colegio de Abogados como albacea oficial. Más silencio. Había nombrado al notario real, no al que ellos habían inventado. Mamá, dijo Alicia con voz temblorosa, ese hombre, tal vez te confundió. Las viudas mayores a veces malinterpretan la información legal. Malinterpretó esto, dije, sacando los documentos originales de la herencia de mi bolsa. Los puse sobre la mesa, con los sellos oficiales brillando bajo la luz de la lámpara. Los 4 se inclinaron para leer,
y vi cómo sus caras cambiaban de color. Valentín intentó tomar los documentos, pero yo fui más rápida. Estos documentos demuestran que Hugo me dejó la empresa completa, valorada en $67.300.000, sin deudas, sin compromisos pendientes, todo limpio y pagado. Pero, balbuceó Alicia, eso no puede ser. Es demasiado dinero. ¿Demasiado para qué? Para que una viuda ignorante lo maneje. El licenciado García se puso de pie abruptamente. Señora Julieta, estos documentos necesitan ser verificados por expertos independientes. Ya fueron verificados. Por el banco, por Hacienda, por el Registro Público de Comercio. ¿Quieren más verificación que esa? Valentín intentó otra táctica. Señora, aún así, manejar una fortuna de esa magnitud requiere conocimientos especializados que usted no posee. ¿Conocimientos como los suyos? Los mismos conocimientos que los llevaron a mentirme sobre deudas inexistentes. Celia decidió entrar en la conversación. Caballeros, creo que ya escucharon suficiente. La señora Julieta está perfectamente capacitada para manejar su herencia. ¿Y usted quién es?, preguntó agresivamente el licenciado García. Soy Celia Morales, viuda de Roberto Morales, quien fue socio del licenciado Mendoza durante 20 años. Y también soy testigo de esta conversación tan educativa. El nombre del licenciado Mendoza los hizo reaccionar. Era uno de los abogados más respetados de la ciudad. Además, continuó Celia, mi yerno es abogado penalista especializado en fraudes financieros. Muy interesado en casos donde se intenta estafar a viudas mayores. La amenaza fue directa y efectiva. Los tres hombres comenzaron a guardar sus documentos. Mamá, dijo Alicia con voz suplicante, no entiendes la situación. Hay gente peligrosa que se puede aprovechar de ti cuando sepan que tienes tanto dinero. Gente peligrosa como ustedes. No somos peligrosos. Somos tu familia. ¿Mi familia? Alicia, en las últimas 2 semanas me has mentido, has presionado para que firme documentos sin leerlos, has traído estafadores a mi casa, has llamado a mis otros hijos para pintarme como una anciana senil y has contactado a mi médico para sugerir que estoy loca. Eso es lo que hace la familia. Alicia comenzó a llorar, pero ya no me parecían lágrimas genuinas. Mamá, yo solo quería protegerte. Protegerme de $67 millones. Valentín se puso de pie. Señora Julieta, creo que hay un malentendido. Nosotros. No hay malentendido, lo interrumpí. Ustedes pensaron que encontraron una viuda vulnerable con una herencia jugosa. Se equivocaron. Señora, intervino el licenciado García con tono amenazante, esperamos que no tome decisiones precipitadas de las que pueda arrepentirse. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo amistoso. Celia se puso de pie junto a mí. Caballeros, creo que esta reunión ha terminado. La señora Julieta ha sido muy clara en sus decisiones. Los 3 hombres salieron de mi casa con sus portafolios llenos de documentos inútiles. Alicia fue la última en irse. Mamá, me dijo en la puerta, esto no ha terminado. Mis hermanos van a querer su parte de la herencia. Sus hermanos tendrán lo que su padre decidió dejarles. Ni más, ni menos. ¿Y qué les dejó? Sonreí por primera vez en semanas. Eso, querida Alicia, lo van a descubrir cuando yo decida decírselos. Si es que decido decírselos. Cuando se fueron, Celia y yo nos quedamos solas en mi sala. El silencio se sentía diferente, más limpio, como después de una tormenta. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Celia. Como si acabara de recuperar mi vida. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Hugo, dormí profundamente sin pesadillas. Había enfrentado a los buitres y había salido victoriosa. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Alicia no se rendiría fácilmente, y mis otros hijos pronto estarían tocando mi puerta con preguntas. Pero ahora estaba preparada. Tenía aliados, tenía pruebas, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. La viuda vulnerable que pensaron que era había muerto esa noche. En su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente lo que valía y estaba dispuesta a luchar por ello. 6 meses después de aquella noche en que enfrenté a Alicia y sus cómplices, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa frente al mar,
viendo el amanecer mientras tomo mi café en una taza de porcelana que compré en París el mes pasado. La brisa marina trae el aroma de las gardenias que planté en el jardín, las mismas flores que Hugo me regalaba cada aniversario. La transformación no fue fácil. Después de exponer a Valentín y sus socios ante las autoridades, resultó que efectivamente formaban parte de una red de estafadores que había operado durante años. 3 de sus víctimas anteriores, viudas que habían perdido sus ahorros, me contactaron para agradecerme por haber tenido el valor de denunciarlos. Alicia intentó una última jugada desesperada. Convenció a mis otros 3 hijos de que yo había enloquecido con la herencia y que necesitaban intervenir para salvar lo que quedara del patrimonio familiar. La reunión que organizaron en mi antigua casa fue épica. Llegaron los 4 juntos, como un pelotón de fusilamiento, con documentos legales y actitudes de superioridad moral. Isaías, Ernesto y Hugo Alejandro habían volado desde sus respectivas ciudades, convencidos de que su hermana mayor tenía razón sobre mi supuesta incapacidad mental. «Mamá», comenzó Isaías con esa voz condescendiente que había heredado de su padre, «sabemos que papá te dejó dinero, pero Alicia nos explicó que estás tomando decisiones irracionales». «¿Cómo cuáles?», pregunté, sirviéndoles café en las tazas buenas, actuando como la madre perfecta que siempre había sido. «Como mudarte a una casa de $3 millones sin consultarnos», respondió Ernesto. «¿Desde cuándo necesito consultar con mis hijos dónde vivir?» «Mamá», intervino Hugo Alejandro, «no se trata de pedir permiso. Se trata de ser práctica. Una casa así requiere mantenimiento, seguridad, gastos que tal vez no puedes costear». Ahí estaba de nuevo. La suposición de que yo era una mujer ignorante que no entendía de dinero. «¿Y ustedes saben cuánto puedo costear?» Alicia les había contado una versión editada de la historia. Les había dicho que la herencia era de 5 millones, no 67, y que yo estaba gastando irresponsablemente. «Alicia nos dijo que papá te dejó alrededor de 5 millones», confirmó Isaías. «Sí es cierto, entonces sí, una casa de 3 millones es demasiado». Me levanté y fui a mi escritorio. Regresé con una carpeta que puse sobre la mesa frente a ellos. «Aquí están los documentos originales del testamento de su padre. Léanlos ustedes mismos». El silencio que siguió fue hermoso. 4 pares de ojos leyendo cifras que no podían creer. $67.300.000. Esto no puede ser real», murmuró Ernesto. «Es muy real. Y no estoy loca. Y sí, puedo costear una casa de 3 millones sin problemas». «Pero mamá», dijo Hugo Alejandro con voz temblorosa, «¿por qué no nos dijiste?» «Porque quería ver qué tipo de personas eran mis hijos cuando pensaban que había poco dinero de por medio». Alicia se puso pálida. «Mamá, tú, Alicia, me decepcionaste profundamente. Pero ellos», señalé a mis 3 hijos, «ustedes me decepcionaron más». «¿Por qué?», preguntó Isaías. «Porque vinieron aquí sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. Confiaron en las palabras de su hermana sobre mi supuesta incapacidad mental sin tomarse la molestia de hablar conmigo primero. El peso de la verdad cayó sobre ellos como una avalancha. Habían venido a rescatar a su pobre madre senil de sus malas decisiones, y se encontraron con una mujer que había estado 3 pasos adelante de ellos todo el tiempo. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó directamente Ernesto. «Se refieren a la herencia que esperaban recibir». Los 4 asintieron, y por primera vez en mi vida como madre, sentí vergüenza de mis propios hijos. Su padre fue muy específico en su testamento. Me dejó todo a mí, con una cláusula muy clara: yo decidiré qué recibirá cada uno de ustedes, cuándo y bajo qué condiciones. «¿Qué condiciones?», preguntó Alicia con voz apenas audible. «Que demuestren que me aman y me respetan como madre, no como una cuenta bancaria con patas». Hugo Alejandro comenzó a llorar. «Mamá, nosotros te amamos». «¿Me aman? Hugo, tú no me has visitado en 2 años. Ernesto, te llamé para mi cumpleaños y me dijiste que estabas ocupado. Isaías, la última vez que hablamos fue para pedirme dinero para el tratamiento de tu esposa. Y Alicia trató de robarme todo lo que su padre me dejó». Las lágrimas corrían por las mejillas de mis 4 hijos, pero ya no me conmovían como antes. Había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de frustración por un plan fallido.
Tienen una oportunidad de reconstruir nuestra relación, continué. Pero tiene que ser una relación real, no basada en lo que esperan heredar. Alicia se acercó y se arrodilló junto a mi silla. Mamá, perdóname. Me dejé llevar por la codicia. Pensé que merecía esa herencia. ¿Por qué la merecías, Alicia? Porque fui la que más te ayudé con papá cuando estaba enfermo. ¿Me ayudaste? Alicia, tú venías 2 horas los domingos. Yo fui quien lo cuidó las 24 horas del día durante 6 meses. Esa conversación fue el punto de inflexión. Mis hijos finalmente entendieron que yo no era la madre abnegada que se sacrificaba en silencio. Era una mujer con voz propia, con decisiones propias, y con el poder de elegir cómo usar mi herencia. Desde entonces, las cosas han cambiado radicalmente. Isaías y Hugo Alejandro han hecho un esfuerzo genuino por reconstruir nuestra relación. Me llaman cada semana, me visitan regularmente, y por primera vez en años, siento que valoran mi compañía, no mi dinero. Ernesto sigue siendo distante, pero al menos ya no pretende que me necesita cuando lo que realmente necesita es mi billetera. Alicia ha sido la transformación más sorprendente. Después de que las autoridades procesaran a Valentín y sus cómplices, ella vino a confesarme toda la verdad. Valentín la había contactado semanas antes de la muerte de Hugo, había investigado nuestra familia y había plantado la semilla de la codicia en su cabeza. La había convencido de que yo era un obstáculo que había que remover para acceder a la herencia que le correspondía por derecho. Ahora Alicia viene a visitarme todos los martes. No hablamos de dinero, hablamos de la vida, de sus hijos, de sus miedos, de sus sueños. Lentamente, estoy recuperando a mi hija. Con la herencia, he hecho cosas que nunca me atreví a soñar cuando Hugo estaba vivo. Viajé sola a Europa por primera vez. Establecí un fondo de becas para mujeres viudas que quieren empezar nuevos negocios, y compré esta casa frente al mar donde escribo mis memorias. Pero lo más importante que hice fue establecer un fideicomiso que protege no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Ninguno de mis hijos recibirá herencia automáticamente. Tendrán que demostrar, año tras año, que me valoran como persona, no como fuente de ingresos futuros. La empresa sigue funcionando, ahora bajo mi dirección directa con la ayuda de un equipo de administradores profesionales. Los empleados, que al principio dudaron de mi capacidad, ahora me respetan y admiran. La productividad ha aumentado un 30% desde que tomé el control. Esta mañana, mientras veo las gaviotas volar sobre el océano, reflexiono sobre la lección más valiosa que he aprendido. El dinero no cambia a las personas, las revela. La herencia de Hugo no convirtió a mis hijos en codiciosos. Simplemente mostró lo que siempre habían sido, pero que yo había elegido no ver. Y yo tampoco cambié con el dinero. Simplemente dejé de pretender ser la madre perfecta y sacrificada que todos esperaban que fuera, y me convertí en la mujer fuerte e independiente que siempre había sido por dentro. Ahora, a los 70 años, finalmente soy libre. Libre de las expectativas, libre de la manipulación, libre de tener que demostrar mi valor a través del sacrificio. Si Hugo pudiera verme ahora, creo que estaría orgulloso. No solo porque protegí la fortuna que construimos juntos, sino porque finalmente aprendí a protegerme a mí misma. Y si otras mujeres leen esta historia, espero que entiendan que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que el amor de madre no significa ser víctima de la codicia de los hijos. Y que a veces, guardar un secreto puede ser el acto más sabio que una mujer puede hacer. La herencia más valiosa que Hugo me dejó no fueron los 67 millones de dólares. Fue la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando nadie más tiene el poder de definirme. Y esa mujer, resulta que es mucho más fuerte de lo que jamás imaginé.